Hola, ¿qué tal? Continuando con la charla en la que hacía algunos comentarios relacionados con el gobierno del presidente Vicente Fox, quien se perdió sin duda alguna en el mundo de las frivolidades, algunos escándalos menores que pueden realmente no ser muy significativos, como el hecho de haberse casado con su jefa de prensa, Marta Sagún, pero que en el fondo pues tuvo algunas repercusiones importantes en virtud de que quien se consideraba el primer presidente del cambio, el hombre que había logrado la democracia en México en el año 2000, derrotando al PRI después de 71 años como partido político en el poder presidencial mexicano, pues resulta que empieza a ser más de lo mismo. Se acusa a los hijos de la primera dama, a los hijos de Marta Sagún, de tener grandes, enormes contratos en petróleos mexicanos y en muchas otras dependencias, muy al estilo, insisto, de lo que había pasado anteriormente en otras administraciones y que venían a generar pequeñas laceraciones o cánceres en el cuerpo del país. Pues se repetía la dosis, como se sigue repitiendo al parecer en la actualidad, con ese tipo de prácticas de asignar grandes multimillonarios contratos a compadres, amigos, a los multimillonarios, a la gente de lo que se supone que es la mafia del poder. Vicente Fox privilegió mucho eso y todo lo que le decían, pues todo lo subestimaba. Y como era el primer presidente que llega desde la oposición contra el PRI y representaba el cambio y la esperanza del país por un cambio, pues era muy fácil que se quitara de encima cualquier acusación o cualquier señalamiento. Entonces, Vicente Fox vivió una presidencia de la República relajada, muy a su estilo, bronco, con un lenguaje florido, algunos episodios que quedaron para el anecdotario político nacional, como aquel con Fidel Castro, de que, oye, te invito a la cumbre internacional en Monterrey, nada más que llegas, comes y te vas. Pues que se hizo famoso mundialmente. No se diga una serie de medidas que toma el presidente Fox, entre las que destacan el inicio de otorgar, concesionar, licenciar, es decir, dar licencias para la apertura de casinos en México. Algo que había estado muy cuestionado, limitado, acotado, se liberaliza de una manera brutal. Se sueltan títulos de concesión para operar casinos como si fueran palomitas. Se habla de miles y miles de millones de pesos que se reciben a cambio para el otorgamiento de dichas licencias. Y esto pues transita entre la incredulidad, la falta de información, la confidencialidad y muchas otras cosas. Así transcurre el gobierno de Vicente Fox. Podemos decir que sin pena ni gloria, más pena que gloria realmente, porque su desempeño dejó mucho que desear de lo que él se esperaba de él y de su gobierno. Y luego, para terminarle de amolar, pues no fue un presidente que haya tenido el control político al interior de su partido, ahora el partido gobernante, el PAN,
pues él lanza a su gallo, a su precandidato, al que era secretario de Gobernación, Santiago Krill, quien por cierto es el que había dado las licencias para los casinos. Y por otro lado, el que había sido su director de Banobras y creo que su secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, se le revela al presidente y se van a una contienda democrática al interior del PAN, y las fuerzas del panismo nacional optan por lanzar de candidato a la presidencia de la República a Felipe Calderón Hinojosa. Así se da la circunstancia, gana la elección Felipe Calderón en el marco de un gran cuestionamiento electoral, ahora sí. Ya no podemos mencionar a Manuel Bartlett ni a la caída del sistema porque no fue el caso, pero sí podemos señalar de que la izquierda, ya siendo candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador contra Felipe Calderón, asegura haber ganado la elección y haber sido robados. Entonces, con este antecedente, pues la toma de protesta del presidente Felipe Calderón el 1 de diciembre, pues es un auténtico caos, penoso, vergonzoso, en un contexto de muchas dudas. Y en ese marco pues entra Felipe Calderón. Venía precedido desde la campaña de que lo habían acusado que siendo director de Banobras se había dado un autopréstamo para comprar una mansión y así muchas otras cosas que finalmente no le hicieron nada porque logró la candidatura y logró ganar la presidencia de la República. Quizás lo más significativo de Felipe Calderón, aunque aquí quiero hacer un paréntesis para todos aquellos y aquellas que me escuchan o que han seguido esta serie de charlas. En la temporada 2 prácticamente haré un programa, haré un video por cada presidente de la República, tratando de destacar básicamente lo bueno que ha hecho cada presidente de la República desde Venustiano Carranza en 1917 hasta Enrique Peña Nieto, terminando con lo poco que lleva Andrés Manuel López Obrador. Este es solo un paréntesis para comentar que en su momento abordaré ahora sí a grado detalle lo bueno que hicieron básicamente cada presidente de la República. Ya lo malo no viene al caso destacarlo, a lo mejor comento algunas cosas, no viene el caso destacarlo porque pues es parte de la historia. Lo que pretendo con estas charlas es trasladar una opinión, una serie de comentarios, platicadito, dirían las señoras de los cafés, a las nuevas generaciones de cómo se ve la óptica del presidencialismo mexicano en 100 años. Entonces, volviendo con Felipe Calderón, solo quiero mencionar, antes de continuar con Felipe Calderón, que el presidente de la República, Vicente Fox, tuvo como secretario particular al sonorense Alfonso Durazo Montaño, sí, el que había sido secretario particular del sonorense Luis Donaldo Colosio, secretario de Desarrollo Social, presidente nacional del PRI y candidato presidencial del PRI. En los 3 cargos, el ingeniero, maestro y doctor Alfonso Durazo Montaño, hoy secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana con el gobierno de López Obrador, tuvo todos esos cargos siendo priista. Después fue panista con Vicente Fox, se cambia al PAN, se hace secretario particular de Fox, luego le renuncia públicamente, quizás se pueda abordar eso posteriormente, se va a refugiar saliendo de ahí a Movimiento Ciudadano, donde es diputado federal, y luego de ahí ya se conforma la bancada de lo que es Morena. Y ahora está muy cercano al presidente López Obrador.
Hecho este paréntesis, y ya para concluir con Felipe Calderón, debo de mencionar que quizás lo que más lo distinguió al presidente Felipe Calderón fue su intento de luchar contra el crimen organizado, concretamente contra el narcotráfico. Solo que lo hizo de una manera frontal, abierta, al grado tal de que lo dijo literal, le declaró la guerra al narcotráfico, a los grupos de narcotraficantes que tenían todo el dinero del mundo, todo el armamento del mundo y toda la colusión en todos los niveles federales, estatales y municipales del mundo. No podía Felipe Calderón echarle la culpa al gobierno anterior porque era de su propio partido, era el de Vicente Fox. Ya echarle la culpa al gobierno de Ernesto Zedillo o al anterior de Carlos Salinas, pues era como no creerse, porque ya habían pasado 6, 12, 18 años. Entonces se tenía que asumir la responsabilidad de hacerle frente a este cáncer que seguimos teniendo hasta la fecha, en el 2020, los mexicanos, que es el poder del narcotráfico y el involucramiento de personajes vinculados al narco con gran ascendencia sobre la clase política mexicana, particularmente y de manera muy especial con los alcaldes, con los jefes de policía municipales para temas de protección, de información, todo eso, con gobiernos estatales y no se diga con la Policía Federal o con el gobierno federal. Un capítulo lamentable, doloroso para México, para los mexicanos, de miles y miles de muertos en la época de Felipe Calderón, que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, si bien es cierto, pues se suspendió la guerra contra el narcotráfico, pues las matanzas, los crímenes y el poder del narcotráfico siguió campeando. Pero eso será motivo de nuestra próxima charla, en nuestro próximo video. Solo deseo terminar con Felipe Calderón, diciendo que fue realmente acusado de todo, de haber fallado en su lucha contra el narcotráfico, de haber fallado como gobernante. Se le criticó mucho la cuestión personal humana, de su proclividad a tomar tragos. Se le criticó mucho el no haber atado las manos de sus colaboradores con temas de corrupción, y sobre todo hubo mucha tragedia voluntaria, pero sobre todo involuntaria, con la muerte de 2 de sus secretarios de gobernación, uno en un accidente aéreo y otro, no recuerdo bien, el de Blake Mora, pero también. Y en ese contexto se viene la sucesión y la fuerza de los gobernadores que empezó a recuperar el PRI a nivel nacional fueron la punta de lanza que le comieron el mandado al Partido de Acción Nacional, y la gente empezaba a reclamar una vez más: el PAN no sabe gobernar, preferimos de nueva cuenta al PRI. Ya les platicaré la larga, triste, escabrosa y complicada gestión de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Nos vemos en la próxima. Saludos.